Esto ocurrió hace 5 años y todavía siento un poco de coraje al recordar lo que pasó. Mi hermana tenía 27 años y era muy dedicada a su trabajo. Siempre trataba de llevarse bien con todos, pero había una vecina que desde siempre lo tuvo envidia. Cuando eran pequeñas, mi hermana le quitó el novio. Todo eso provocó a que la llevara a una gran disputa. Éramos solo 3 en la familia. De papá ni hablar, casi no paraba con nosotras. Él se encontraba trabajando en los Estados Unidos. Al principio prometió regresar y mandarnos dinero para poder arreglar de a poco la casita y así poder educarnos, pero sus palabras se los llevó el viento. A los 3 meses que se fue, no supimos nada de él, pero luego regresó a casa con algo de dinero que pudo ayudar a que mi hermana culminara su profesión de arquitecta y de esa forma poder sacar su título para encontrar un mejor puesto de trabajo. Papá estuvo con nosotras una semana. Dijo que tenía que regresar a trabajar y nosotras no queríamos que volviera a alejarse. Él se fue, pero prometió que esta vez regresaría pronto y se iba a quedar más tiempo con nosotras. Estuvimos tantos meses en comunicación telefónica hasta que nos enteramos que tenía otra familia. Mamá sufrió bastante, pero el tiempo le ayudó a recomponerse y estar de pie el tiempo que le queda de vida. Recuerdo muy bien un 20 de diciembre, 5 años atrás. Corrían las 11 de la noche para ser exactos. Nosotros vivíamos juntos en una pequeña casa de no muy buen aspecto lúcido, pero dentro de ella había mucho amor de madre e hijas. Mi hermana regresaba del trabajo. Casi enfrente en la esquina de la calle se juntaban a llevar licor personas de mal vivir, y entre ellas estaba la vecina que le llevaba pleito a mi hermana. Esta comenzó a insultarle y decir groserías que no le gustaron para nada. Mi hermana no soportó que se estuvieran burlando de ella. Fue a darle una bofeteada y terminaron peleándose. Como es de esperar, mi hermana la arrastró de su cabello y le dejó la cara arañada. El resto de sus amigos trataron de defenderla, pero al ver que los vecinos salieron a separarlas ya no hicieron nada. El coraje de la chica hizo que perdiera los papeles y tuviera aún más cólera a mi hermana. Prometió que su venganza iba a ser terrible y que pasara lo que pasara, no cambiaría la idea de vengarse de mi hermana. Mi mamá conversó con nosotras. Nos dijo que evitáramos a toda costa toparnos con esa chiquita. Lo mejor sería cruzar la otra calle para regresar a casa. Estuvimos tranquilas como un mes. Laura se veía tranquila y no volvió a hacer problemas con mi hermana. Luego de una semana, mi hermana comenzó a experimentar escenas de miedo en la casa. Un domingo al anochecer junto a mi mamá habíamos salido de compras, lo cual mi hermana se quedó en casa con sus amigas y luego de ello hizo cena para cuando regresábamos nosotras. Mi hermana nos contó que había terminado de hacer la cena y se había ido a acostar con sus amigas a su recámara. En eso comenzaron a escuchar gruñidos al fondo en la habitación donde era para visitas. Al principio pensaron que era algún perro en la calle, pero cada segundo que pasaba parecía volverse más intenso. Cada vez que se acercaban a la puerta, era más grueso el sonido. 5 minutos después se quedó en silencio. Ellas lo tomaron como broma, pero minutos después comenzó a silbar la tetera. Todas quedaron en silencio y se preguntaron por qué sonaba la tetera, si la hornilla del café ya lo habían apagado. Las 3 juntas se levantaron y con temor fueron hacia la cocina. Encontraron la estufa prendida. Ninguna de ellas lo había prendido. Esta vez desconectaron la válvula del gas para evitar que volviera a ocurrir lo mismo. En eso, una de las amigas le comenzó a decir a mi hermana que desde que ella había llegado, había notado que la casa estaba en malas condiciones porque se sentía extraña, como si alguien más estuviera presente con ellas. Regresaron hacia la recámara y estuvieron ahí hasta la hora que nosotras llegamos. Ella nos cuenta que dentro de ese tiempo pasaron momentos de tensión al imaginar y sentirse acompañadas por una extraña entidad que no era humano.
Mi hermana dijo que nunca le había pasado algo similar desde que tenía 5 años. La semana siguiente, mientras todos dormíamos, comenzamos a escuchar gritos. Eran las de mi hermana. Fuimos hacia su recámara y la encontramos llorando. Decía que 2 sombras la habían atacado. Nos mostró su pierna y su brazo. Tenía moretones muy grandes. Nosotras, asustadas, nunca habíamos vivido algo de esa magnitud. Las 3 estábamos de miedo y comenzamos a rezar para alejar a las malas energías que estuviesen cerca. Junto a mi mamá decidimos ir a su recámara y acostarnos ahí hasta el amanecer. Cuando estábamos a punto de acostarnos, mi hermana empieza a mirar hacia la ventana y comenzó a gritar diciendo que ahí estaban las 2 sombras. Nosotras mirábamos, pero no veíamos nada. Ella decía poder verlos y gritaba desconsoladamente. La propia desesperación de mi hermana me causaba escalofríos. Saber que algo sobrenatural estaba presente con nosotras y podía hacernos daño. Mi hermana se acostó en medio de nosotras y se tapó bien la cara con la sábana. Mi mamá tenía un rosario entre sus cajones. Fuimos a traerlo y lo utilizamos como protección. Y créanme que funcionó. Pasaron algunos días y todo volvió a su normalidad. Justo entrábamos en el mes de enero y se volvieron más constantes las apariciones. Mi hermana vivía un mundo de tormentos, pero estos supuestos espíritus ya no la atacaban, solo se dejaban ver. Mi hermana decía que veía personas con rostros horribles, rostros deformados, y cada que los miraba le sonreían macabramente. Un día de esos, mi mamá se pone a conversar conmigo y me dijo que pensaba que mi hermana se estaba volviendo loca, porque todo esto era muy extraño. Todo lo que estaba pasando no tenía una explicación. Ella era la única que podía ver y presenciar estas cosas. Le dije a mi mamá que la lleváramos con un psiquiatra. Quizá esa sea la solución de su problema. La llevamos pensando que el especialista nos iba a dar algún resultado positivo, pero no. Incluso pensamos nosotras que los medicamentos que empezó a tomar mi hermana empeoraron las cosas. Mi hermana ahora decía que podía ver demonios con cachos y con cola bien grande, todos con el cuerpo lleno de sangre que la perturbaban alrededor de su cama. Todo esto causó mucho pánico en nosotras. Cabe recordar que nosotras no podíamos ver ni escuchar nada de lo que mi hermana experimentaba. Pocos días después, la cara de mi hermana comenzó a deshidratarse porque no tomaba nada de agua ni comía bien. La mayoría de las comidas lo vomitaba poco tiempo después de ingerirlos. Estaba perdiendo mucho peso. Ya comenzaban a verse sus huesitos y su piel comenzó a pelarse como una serpiente. Una noche estaba yo en mi cama. Comencé a escuchar los comunes gritos de mi hermana, pero de un momento a otro se calmaron. Traté de volver a dormir, cuando de la nada abrí mis ojos y enfrente mío había una persona portando un cuchillo. Me levanté rápido y como estaba a oscuras pude ver que era mi hermana. Comencé a gritar llamando a mi mamá y prendí la luz. Era mi hermana con los ojos negros y estaba llorando. Lo que más me causó terror fue que tenía el brazo desangrándose. Se había hecho unos cortes en el brazo. Al llegar mi mamá logró quitarle el cuchillo y le preguntó por qué había hecho eso. Ella llorando confesó que aquellos demonios le obligaron a cortarse el brazo para no seguir atormentándola. Les juro que esto parecía una pesadilla. Todo estaba saliéndose de control y ya nada era normal. Mi hermana algo tenía, pero no sabíamos qué cosa era lo que realmente le afectaba. La preguntamos si había jugado algo prohibido o invocado demonios en la casa, pero nos decía que no y que por favor la ayudáramos, que ya no aguantaba vivir ese tormento. Comenzamos a buscar ayuda con algunas personas, pero nadie podía ayudarla con su problema. Fue un día que al pasar por una iglesia algo cerca de mi casa, vimos cómo exorcizaban a un niño por supuestamente haber invocado demonios y nos acercamos a mirar. Nos quedamos hasta el final y conversamos con el sacerdote sobre lo que sucedía con mi hermana. Él prometió ayudarnos y no nos iba a costar nada.
Solo debíamos colaborar una mínima ofrenda que serviría para brindar café a los que iban a asistir ese día de la cita. No era mucho dinero, y procedimos con lo que nos había indicado el sacerdote. Llevamos a mi hermana esa noche y créanme que fue de mucho miedo. La exorcizaron y gritaba muy feo. Ellos hacían muchos rezos en el nombre de Jesús y mi hermana comenzó a hablar en diferentes voces y decía palabras que no se entendía muy bien. Luego de varios minutos, ella se tranquilizó y comenzó a botar por la boca mucho líquido amarillo. Era tipo aceite de cocina, y olía muy mal. Luego de una hora, el sacerdote junto a los muchachos terminó de hacer su trabajo y mi hermana ya se veía más tranquila y un poco mejor a lo que estaba antes. El sacerdote se nos acerca y nos confesó que a mi hermana le habían hecho un trabajo de magia negra para volverla loca y eso iba a acabar con su vida muy pronto, porque a ella la atacaban demonios de bajo astral, pero como es de esperar, Dios es más poderoso y por eso mismo se pudo finalizar el trabajo con éxito. Nos dijo que nunca dejáramos de creer en la palabra de Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar en nuestros problemas. Pocos días después nos enteramos de que ese mal lo había hecho la chica quien había tenido problemas con mi hermana, pero no hicimos nada al respecto. Nos mudamos en cuanto pudimos de ese lugar y dejamos todo en las manos de Dios. Mi hermana con los meses pudo recomponerse y recuperar su salud. Desde ese día, nos volvimos muy creyentes en la religión y cada fin de semana acudimos para brindar alabanzas al Señor.